Gobierno de la provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, noches, ¿cómo andan? Tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cómo les va a todos, a todas, a todes? Es increíble, pero empiezan a hablar los universitarios y vuelven inclusivos. Vieron que esta última semana volvió con tutti. Parecía que nadie más en esta sociedad hablaba en inclusivo, hasta que empezaron las asambleas universitarias y volvió con tutti. Les hijes, les padres, les alumnes, está vivito y coleando en inclusivo. Solamente falta que se vayan los fachos. Bueno, a ver, esta no es la parte de la editorial, esta es la parte en la que les digo que hace mucho que no nos vemos, que seguramente tenemos muchas cosas que contarnos y que tuvimos un fin de semana agitado, por supuesto, porque hace mucho tiempo que no tenemos un fin de semana tranquilo. Lo que tengan en la cabeza, como les pido todos los días, por favor me lo convierten en mensaje breve y me lo mandan al 11 3200 0530 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Toma aire. Empezamos arrastrando una idea que traemos desde la semana pasada, aquella vieja frase de Marx, ¿no? De que la historia primero viene como tragedia y después como comedia. Y la verdad que los últimos movimientos que está dando La Libertad Avanza, Milei en particular, pero bueno, en general ellos, ¿no? Evidentemente son pasos en falso. Han tocado un techo y ya las mentiras no se sostienen. Y entonces, bueno, paralelamente a que nos vamos aliviando, porque vivir entre mentiras agota, sobre todo cuando hay un conglomerado de medios que nos tienen acostumbrados a las informaciones falsas y que también se plegaron durante un tiempo a las mentiras de Milei. Ahora lo están dejando un poco en evidencia, porque por supuesto que esa franja de prensa hegemónica, la alianza la tiene con Macri, no la tiene con Milei, y entonces va muñequeando, a ver, cuando están de luna de miel, Milei es más atractivo para Clarín, para La Nación, para Infobae, para todos esos medios y las radios que se corresponden y los diarios provinciales que se corresponden y las radios provinciales que se corresponden. Siempre que hablamos de un medio de comunicación concentrado estamos hablando de miles de medios de comunicación concentrados. El problema con uno no sería nada, el problema es que lo tenemos con miles de medios de comunicación. Y bueno, los últimos pasos en falso, nosotros venimos señalando, ¿no? Hay un
cierto tipo de mentiras que alcanzó y que sobrevivió a la campaña porque también es cierto que esos medios no lo ponían en evidencia. Nunca ha habido alguien más fácil de rebatir. Posiblemente Macri y Milei, ¿no? La mafia y el fascismo sean las personalidades de la política argentina más fáciles de rebatir porque son muy brutos, porque van salteándose los guiones, entonces el primer guión no coincide con el segundo. Lo vemos ahora a Milei, ¿no? Con su impotencia para fundamentar de una manera un poco lógica su tirria. Porque él no entró en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que la descripción que hace de la imposibilidad de alguien de cursar una carrera en la Universidad de Buenos Aires, lo que quiere decir es que él no pudo. Él no pudo. La UBA fue mucho para Milei. Se tuvo que ir a una universidad privada para recibirse de algo. Y los premios se los dieron en universidades que casi no existen. Milei es un tipo que aspira al premio Nobel, que hoy se lo dieron a otros dos por pensar radicalmente distinto a Milei, ¿no? A los dos tipos que ganaron el premio de economía hoy, el Nobel de Economía, lo ganaron por poner de manifiesto a través de sus investigaciones la importancia de la paz social en una sociedad para beneficio de su economía. Es todo lo contrario de lo que dice Milei y el tarado de Scioli que decía hay que darle un premio Nobel. También todos brutos, ¿no? Scioli no debe haber agarrado un libro en su puta vida. Pero esta cosa de reconocerle facultades, Yuyito González puede decir, clase magistral de economía, Yuyito, que le vamos a pedir a Yuyito, pero bueno, que viene dando números falsos, hace mal las divisiones, es un desastre el tipo, no es bueno para nada, es un bueno para nada. Entonces, con el problema de las universidades, yo creo que llegó un punto bisagra para este gobierno y también para esta sociedad. No es solo, es mucho más profundo que lo de este gobierno. Este gobierno vino a interpelarnos con sus desbordes, con sus extremos, con su fundamentalismo, para preguntarnos quiénes somos, ¿no? Que era hace poco escribí una nota que tenía que ver con eso. Y en realidad, en este desempeño presidencial y de toda la troupe presidencial del Ejecutivo para justificar un país sin universidades, porque ellos dicen que no ahora, pero ellos dicen cualquier cosa. Un día dicen que van a distribuir medicamentos para el cáncer, al día siguiente no los distribuyen. Ya no alcanza con que digan algo, porque hasta que no lo hagan, no tienen palabra. Siguen estando afuera del lenguaje, toda esta troupe de gente rara y de gente desequilibrada, que lamentablemente los votantes argentinos confundieron con gente revolucionaria. Se equivocaron. Si querían cambios que los beneficien a ustedes, tenían que votar para el otro extremo, no para este. Solamente les va a dar más dolores de cabeza. Ahora, están todas las universidades y las facultades de las respectivas universidades dando clases abiertas, están en asambleas permanentes. Les comento, recién a la tarde, hace demasiado poco tiempo como para poder chequear demasiado bien la información, pero efectivamente el colega Carlos Brigo, fotógrafo de Quilmes, amigo desde mi adolescencia, estaba en una asamblea en la UNCI. La asamblea se tuvo que interrumpir durante un rato largo porque cayó un grupo de parecían estudiantes, pero resulta que después, consultados los estudiantes que estaban en la asamblea, nadie los conocía. Era un grupo libertario que fue a tirar gas pimienta a una asamblea en la UNCI. Entonces, si estamos ante grupos de choque que manda el gobierno para tirar gas pimienta en asambleas universitarias, estamos ante otro tipo de delito y esto se tiene que investigar. Y si son estudiantes de la Universidad de Quilmes y andan con gas pimienta encima, también es un delito. Tenemos que saber los nombres, las identidades y si son alumnos regulares o no de la Universidad de Quilmes, los que hoy
arruinaron una asamblea estudiantil tirándoles gas pimienta a los integrantes de esa asamblea. Yo tengo videos en mi celular donde se ve a todo el mundo tosiendo en el medio de una asamblea que se hizo esta tarde en la UNCI, y gente que dice que a esos pibes que fueron y tiraron gas no los conoce nadie. Es otra etapa, es otra etapa, es otra cuestión, y este gobierno es capaz de eso y de mucho más. Así que bueno, por otro lado, la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, con quien nosotros hablamos hace un tiempo, esta tarde se presentó en una fiscalía de Bariloche, a presentar una denuncia por amenazas contra el presidente de la Nación, porque en los fundamentos que da Beatriz Gentile, la rectora de la Universidad del Comahue, el presidente este fin de semana estuvo desatado, como está desatado cada fin de semana con un sector en particular. Bueno, los rectores de las universidades nunca habían estado bajo su paraguas de amenazas, ahora lo están. Y el tipo retuitea cosas que también bordean el delito. Beatriz Gentile lo denunció por haber retuiteado un mensaje de otra persona, que no sé quién es, pero un libertario, que refiriéndose a los universitarios decía: después no lloren derechos humanos ni lesa humanidad. No se puede vivir en este clima. No se puede vivir en este clima y fingir que estamos en democracia. No se puede vivir en este clima de abuso permanente, en este clima violatorio permanente, donde todo es posible. Todo es posible. Se tendrían que parar los relojes. Si el gobierno manda grupos de choque a las asambleas universitarias para intimidar a los estudiantes y tirarles gas pimienta, ¿de dónde sacaron ese gas pimienta? ¿Quién se los dio? ¿Quiénes son? ¿Quién los mandó? ¿A quién obedecen? ¿A quién responde? ¿Quién les da órdenes? Esto lo tiene que preguntar un fiscal, no yo. A ver si en este país nos dejamos de papar moscas y empezamos a aclarar las cosas a través de las cuales la vida de la gente corre peligro. Estamos con un gobierno que hace peligrar nuestras vidas, a ver si lo entendemos. Esto no es un gobierno común y corriente. Esto es un gobierno desequilibrado y es un gobierno que hace... a ver... Si yo pienso en lo que pasó recién, en lo que les estoy contando que pasó recién en la Universidad de Quilmes, y pienso en el tipo de amenaza que tiene que leer la rectora de una universidad patagónica muy importante, una universidad de enorme prestigio, y un presidente que retuitea después no lloren derechos humanos ni lesa humanidad. ¿Qué es eso? ¿Con qué amenaza? ¿Con qué está amenazando un presidente democráticamente elegido? ¿Con violar los derechos humanos o con que haya más crímenes de lesa humanidad? Decilo clarito, Milei, decilo clarito, no retuiteado. Decilo bien, frente manteca, así sabemos en qué panorama estamos. Porque si seguimos así, diciendo cosas que no son, vamos a seguir boludeando, porque fue un fin de semana de puro boludeo. Estar discutiendo esa pavada que dijo Milei de que la universidad, finalmente, la universidad pública, laica y gratuita, solamente sirve para los hijos de los ricos. Directamente este tipo vive en una nube de pedos. No le alcanzan con los millones de hijos de pobres que le están reclamando que les deje abierta esa oportunidad que siempre estuvo en la Argentina. Mentira, es una total mentira que solo los hijos. Mira Macri donde estudió. ¿La UBA? No le dio la cabeza para estudiar en la UBA, como no te la dio a vos, Milei. Entonces se fueron a universidades tranquilitas, donde te facilitan los horarios, donde, bueno, qué sé yo, hay más contemplaciones, donde las materias se pueden rendir muchas veces. Pero no conviertas tu incapacidad en la incapacidad generalizada de este pueblo, porque las universidades argentinas están repletas de primera generación de estudiantes universitarios, y eso se lo dio el peronismo. Eso se lo dio, esa posibilidad en la Argentina, el único país de esta región y uno de los pocos del mundo que tiene esa enorme, o que ofrece esa enorme posibilidad, que por otro lado ni los argentinos ni las argentinas estamos dispuestos a ceder. No hay manera de transar en esto, porque sería como decir que vivimos en un país que no es este.
Y nadie lo eligió a Milei para que nos cambie el país. Solamente lo tiene que gobernar y no lo hace. No lo hace porque no está capacitado para hacerlo. No dice tantas mentiras porque sea tan mentiroso. Es que no sabe qué decir. Se le nota ya. Entonces, nuestro enojo va creciendo. Yo lo celebro. Celebro que hayamos convertido la melancolía en rabia. Celebro que podamos ahora con mucha más facilidad, y esto se ve en los kioscos, se ve en los chinos, se ve en las colas de los bancos. Ya no hay miedo de decir que Milei está loco y que tiene que irse. No hay más prurito en que lo votó el 56%, porque ya no existe ese 56%. Y porque además en 10 meses no se hizo pelota y ni siquiera se hace cargo de los 11 puntos de pobreza que le agregó en 10 meses a este país. La clase media no se cayó por el peronismo. La clase media existe por el peronismo. La clase media está tambaleándose por un complejo que le fue incrustado en la mitad del siglo XX. Por una construcción política que mucha clase media lleva incrustada en el cerebro, y que le indica que si se alía con los negros es negra, y si se alía con los rubios es rubia. Es una clase media un poco idiota la que tenemos, porque no fue una clase media que se constituyó a sí misma, fue una clase media que constituyó la oligarquía para que funcionara de colchón entre los sectores populares y la oligarquía. Así que este es el momento en tener una clase media despierta, no como la que tuvimos hasta ahora, una clase media que está sufriendo ahora. Y si este no es un momento para darse cuenta que la suerte de cualquiera de nosotros de clase media está atada a un cartonero mucho más que a Toto Caputo, si no lo aprendemos ahora, hermano, no lo aprendemos nunca más. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Ay, terminó. ¿Cómo le va a Elbaum? ¿Cómo dice que le va Sandra Russo? ¿Cómo está usted tanto tiempo? Desde el jueves pasado que no nos veíamos. Bien, bien. No te me vayas de cuadro, te pido, por favor. Yo trato de ubicar. Ahí estoy. ¿no? Ahí estás. Sí. ¿Cómo hay que acomodarlo? Además de ponerme en cuadro y de ubicarme, porque usted me ubica, ¿no? Yo lo ubico, sí, lo tengo que ubicar porque usted se desubica muy rápido. Claro. ¿Usted quiere que además de ponerme en cuadro le diga qué estábamos escuchando? Era Silvio Rodríguez, no me cabe la menor duda, pero el tema no lo tengo. El tema se llama Compañera. Es del año ay, qué lindo, 1992. Para mí. Para usted y para todas las compañeras, efectivamente. De su disco Silvio. En realidad era una trilogía, Silvio Rodríguez Domínguez. Trilogía, sí. Este es el primero, del año 1992. Escuchamos Compañera de Silvio Rodríguez. Ok. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, hoy esta columna elbauniana en dos secciones. Elbauniana. Sí. Nunca había escuchado ese adjetivo, pero ¿por qué no? Es cierto. Es cierto, bueno. Muy bien. Míralo. Bueno, voy a. Parece humilde hasta que se destapa. Parece humilde hasta que se destapa. Quédese tranquila, que la humildad me define. En ese marco, voy a pedir primero un audio ligado a una campaña que me parece muy interesante, que están compartiendo grupos comprometidos de distintas confesiones religiosas. Esto me lo mandó uno de los curas en Opción por los Pobres, que no es Eduardo de la Serna, colega de Eduardo, el padre Viana. Ahora primero lo escuchamos y después cuento. Dale. Basta de hambre, la vida reclama. Somos cristianas y cristianos que pertenecemos a un abanico de iglesias y organizaciones de inspiración cristiana. Nos preocupa la numerosa multitud de personas y familias que en el último tiempo han perdido el derecho a alimentarse de manera digna y suficiente por medio de un trabajo, una jubilación o una asistencia dignas. Este gobierno anarcocapitalista se empeña orgullosamente en destruir al Estado argentino, el Estado que debiera regular la vida social como en los tiempos, favoreciendo al pueblo oportunidades de vida digna y limitando la codicia y avaricia del mercado. Por eso, desde esta misa ecuménica y sumándonos a la resistencia pacífica de las Madres de Plaza de Mayo cada jueves
y a la resistencia pacífica de nuestras jubiladas y jubilados en el Congreso de la Nación cada miércoles, nuestra mesa ecuménica, desde este martes 15 de octubre, estaremos cada martes a las 15:30 horas frente al ex Ministerio de Desarrollo Social para ejercer nuestro legítimo derecho. Resistencia pacífica contra tantas hambres, hambre de pan, de trabajo, de tierra, de salud comunitaria, de educación pública, de justicia social y ambiental, de democracia real, de paz y todas las hambres que ningún ser humano, ningún pueblo se merecen. Cada martes queremos escuchar la palabra de Dios, poner el oído a quienes sufren en primera persona y a quienes luchan por otros modos más humanos de convivir. También invitamos a las y los artistas para que denuncien cantando con su música y poesía, llamando a otra Argentina que más temprano que tarde vendrá. Convocamos para este gesto semanal a todas las personas, creyentes o no creyentes, que estén preocupadas por el actual deterioro del bien común, especialmente a las jóvenes y a los jóvenes, de quienes necesitamos aprender lo inédito y viable que nos convoque con las nuevas generaciones a humanizar nuestro presente y futuro. Entre quienes formamos la mesa ecuménica están cristianas y cristianos de la Pastoral Social Evangélica, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, del Servicio Paz y Justicia, de la Comisión Argentina por los Refugiados y de Curas en Opción por las y los Pobres. Soy Rodolfo Viano, cura en Opción por las y los Pobres, y les esperamos, reitero, mañana martes 15:30 en Lima y Moreno, frente a la imagen de Evita del ex ministerio. Mañana nos acompañará Adolfo Pérez Esquivel, del CEPAG, que promueve, junto a otras organizaciones, desde julio, la campaña La peor violencia es el hambre. Gracias. Bueno, mañana bien. Entonces, el primer martes es mañana. El primer martes es mañana. Es muy importante porque la idea es hacer una acumulación semanal. Estamos hablando de distintas organizaciones que se sumarán seguramente otros. Mañana en el primer encuentro estará Pérez Esquivel, que Adolfo es un tipo grande, que se sigue movilizando por las causas dignas de este país. Basta de hambre, la vida reclama. 15 de octubre, 15:30 horas. Era efectivamente la palabra de Rodolfo Viano. Me confundí al inicio. Él es franciscano, en los Curas en Opción por los y las pobres. Bueno, voy a darme una vuelta y invito también a todos los compañeros y compañeras que se sumen para, bueno, que sea un primer martes y que después sea otro martes y que en todo caso esta ebullición que aparece tenga canalización. Y yo lo voy a relacionar el basta de hambre con una disputa que hay muy importante para mí en el Congreso relativa a ver si se puede de alguna manera cortar esta compulsión. Sí, esta compulsión de decretos de necesidad de urgencia que tiene el fascista Milei y que está llevándose puesta realmente gran parte de los derechos y las garantías. ¿Cómo es el tema con los vetos? ¿Qué establece la Constitución en relación con los vetos? El veto hasta el día de hoy está regido por una ley que es la ley 26.122 y que estipula esa ley, y esto es muy importante entenderlo, en la jurisprudencia argentina, sobre todo en el derecho constitucional, una ley se puede cambiar por otra ley o anular o derogar por otra ley, ¿no es cierto? Se supone que un DNU no puede derogar una ley, aunque este tipo ha hecho cualquier cosa y efectivamente... Todo se supone. No, la realidad no es que no se puede. No se puede, pero lo ha hecho, y la justicia argentina sobre todo que debería... Bueno, porque falla el Poder Judicial, pero no puede, también, fallan los dos. Exactamente, falla el Ejecutivo y el Judicial, y el Legislativo en realidad no toma la decisión en alguno de los decretos de necesidad de urgencia para eliminarlos. Hasta el día de hoy, después de la ley que se impuso en el año 2006, la 26.122, solamente fue
derogado un solo DNU. Uno solo. ¿Cuál? El de Milei respecto a los 1.000 millones de pesos para La CIDE. la CIDE. El resto, como sabemos, sobre todo en relación a las semanas pasadas de las universidades, han sido vetadas por Milei. ¿Qué se pretende hacer? Este miércoles a las 17 horas se realiza un plenario de distintas comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Qué es un plenario? Es decir, cuando una normativa, supónganse, yo trabajé en el Congreso unos cuantos años, por eso manejo este tipo de mecanismos internos. Cuando una ley dice, bueno, vamos a cambiar la pena de los homicidios, que hoy es de 8 a 25 años, ¿no? Queremos subirla de 8 a 26 años, digo una tontería, eso va a la Comisión de Legislación Penal. Cuando un proyecto de ley, como en este caso, articula muchas problemáticas, no solamente una, no va a una comisión, sino va a varias comisiones al mismo tiempo. Y en este caso, la de reforma de la legislación sobre el veto va a ir a un plenario. Plenario es la palabra que se utiliza para... ¿Sobre decretos o sobre vetos? Sobre veto. Veto. Sobre el derecho que tiene el presidente para vetar una ley. Leyes. Ok. Leyes, exactamente. Entonces, digamos, hasta el día de hoy, el procedimiento para derogar un DNU, el Congreso, saca Macri o Milei un decreto. ¿Y qué pasaba hasta el día de hoy en el marco de la ley del 2006? Pasaba que, y sigue pasando, que si no lo trata el Congreso, ese decreto continúa, ¿sí? De necesidad urgente. Si lo trata una de las cámaras y lo aprueba vetar ese decreto, decir, anular ese decreto, mejor dicho, entonces no pasa nada, porque tiene que ser anulado por las dos cámaras. Por las dos cámaras y por 2/3 de la Cámara, ¿no? Que es lo que no pasó referencia a la ley universitaria. Demasiado poder al Ejecutivo. Demasiado poder al Ejecutivo. Entonces, lo que se está trabajando, que es interesante, es que en el marco de un plenario de mañana de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y Reglamento, emitir rápido un dictamen para que sea tratado el 30 de octubre, es decir, los proyectos de ley entran por comisión, en este caso por 3 comisiones a la vez, que se llama plenario, se hace un dictamen, o varios, generalmente es un dictamen de mayoría y puede haber dictámenes de minoría, y se va al plenario para su aprobación. Pero esta ley, perdón, requiere solamente mayoría incluso de los presentes, no es 2/3. Entonces, supongamos, ¿cuáles son los proyectos que están en juego? ¿Quién presentó esa ley? Hay 14 proyectos. Ah, qué interesante. 14 proyectos diferentes. El que tiene más atractivo, según los comentarios, es uno solicitado por la Unión Cívica Radical. Claro, es bárbaro cuando hay muchos proyectos porque es transversal, es una demanda transversal. Es una demanda transversal. Hay proyectos, el paquete de proyectos son 14 que tienen hoy estado parlamentario. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo un proyecto, yo ciudadano o yo diputado, en mesa de entradas y dura 6 meses. Si en 6 meses no se trata, cae el estado parlamentario. Hoy hay 14 en estado parlamentario. Y en su mayoría, fíjate qué interesante, coincide en la necesidad de invertir la carga de la prueba, vamos a decirlo. Y que, al contrario de lo que ocurre hoy con el DNU, si el DNU no es tratado por las cámaras, pierde validez. Fíjate que es al revés de lo que pasa hoy. Ah, claro. Es que si no, se le baja demasiado el precio al Poder Legislativo. Exactamente. Entonces, el DNU tiene que obligatoriamente ser ratificado por el Congreso, y el silencio del Parlamento o de alguna de sus 2 cámaras no puede ser tomado, como hoy, como una sanción tácita de aval al DNU. Lo explico más fácil. Hoy el DNU, esta bestia que tenemos presidente hace un DNU y la Cámara de Diputados lo trata
en 2/3 lo rechaza, en la Cámara de Senadores no rechaza, está aprobado. Presenta Milei un DNU, el Senado lo rechaza, la Cámara de Diputados no lo trata o no lo rechaza, continúa. Entonces lo que está efectivamente es haciendo al revés lo que se llama la carga de la prueba. Tiene que ser aprobado sí o sí, y si no es aprobado es per se rechazado. Es lo contrario de lo que sucede hoy. Es muy importante eso. Obviamente que le quita poder al presidente. El PRO no va a apoyar eso. El PRO no, pero acá viene lo que la gente tiene que entender. El PRO y los libertarios tienen 90 diputados, 1/3 de todos los legisladores. De hecho, recordemos que el mega DNU fue rechazado por el Senado y nunca tratado por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué va a pasar? El proyecto específico presentado por la USR, los radicales este año, se establece que perderán vigencia aquellos DNU que no hayan sido tratados por ninguna de las dos cámaras pasados 60 días corridos desde el envío del Congreso por parte del jefe de gabinete. Fíjate qué interesante, pero en el caso que lo apruebe una cámara, ponele, llega el DNU del señor Milei, la Cámara de Diputados lo aprueba, pasa al Senado, el Senado no lo trata, pierde vigencia. Sería genial. Sería espectacular, la verdad que sí, le ataría las manos fuertemente en términos... ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ponerle un chaleco de fuerza a este tipo. Exactamente, es muy, muy buena definición. Sería un chaleco normativo a un tipo que obviamente está incapacitado, como paso previo, creo, a esa demanda popular que en algún momento va a volver a tener seguramente presencia parlamentaria, que es el juicio político a alguien absolutamente insano que está desatando una situación de violencia social en la Argentina inédita. Hasta aquí voy yo. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo del Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Volvimos y después de más intermitente que nunca lo vamos a presentar a Carlos Raimundi. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Se escucha bien? Bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, sí. Bueno, mira, se me había ocurrido tratar de expresar, tratar de sintetizar algunos rasgos de esta nueva ideología que está creciendo, que se está expandiendo en distintos países, tanto de Europa como de América. De una ¿Te parece que se sigue extendiendo? ¿Te parece que todavía se sigue extendiendo? Sí, absolutamente, sí, sí. Yo creo que sí. Desde luego que hay respuestas, pero hay una tendencia, ¿no? Sí. Porque vos fíjate, no, es interesante lo siguiente. Por ejemplo, en Francia, la primera minoría en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias fue el Frente de Izquierda, sí, pero no logró formar gobierno. No, Macron no quiso. Eso restituyó la posibilidad de una alianza implícita, no explícita, una alianza táctica, digamos, entre los sectores más liberales que apoyan a Macron y sectores de la derecha más recalcitrante de Le Pen, para poder sostener un gobierno, un primer ministro apoyado por una mayoría parlamentaria. Es decir, Macron prefirió juntarse con la derecha, a la cual llamó a votar en contra, antes que ofrecerle el primer ministro al frente de izquierda. Uh-huh. En Gran Bretaña, por ejemplo, ganó el Partido Laborista, después de varios años de fracasos, desde el Brexit en adelante, de fracasos de los gobiernos de derecha. Pero el Partido Laborista no está, es decir, es la nada misma respecto de cambios estructurales en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que agudizan? Agudizan la crisis del sistema de representación. Es decir, la gente no está más conforme con la democracia, está menos conforme con la democracia. Entonces, la crisis de la democracia es la crisis del sistema de representación. El no creer en el sistema que nos representa es uno de los rasgos que además se asemejan a la crisis de la democracia que había vivido la República de Weimar al finalizar la Primera Guerra Mundial, que fue la que promovió el ascenso del nazismo en el periodo de entreguerras. Es decir, la crisis de la democracia es uno de los rasgos. Y en América Latina algo parecido. O fíjate que tenemos el gobierno de Lula, por ejemplo, pero en las elecciones de la semana pasada, en las distintas más de 500 alcaldías que tenía Brasil, salvo en Río de Janeiro, ha tenido un retroceso muy grande a expensas de las distintas expresiones de la derecha. Algunas son derechas de Bolsonaro, otras son derechas de sucesores de Bolsonaro, y otras son derechas que están aliadas con Lula en el Parlamento, pero son derechas que terminan aliándose entre sí en muchos de los casos. Bueno, es que se da el fenómeno también de que no ha habido regeneración de cuadros, ¿no? Porque uno lo ve a Lula, por ejemplo, hoy lo estuve viendo, y la verdad que es absolutamente querible, pero se lo ve muy viejo. Y bueno, pero vos sabés que Lula está pensando en postularse para una nueva reelección. Sí, por eso digo que hay algo de no recambio que es preocupante, porque la gente va envejeciendo y hay momentos donde la confianza debe derivar hacia otro lado. Sí, mira, ahí vos sabés que me estoy saliendo de lo que yo tenía previsto, pero no importa, porque es mejor, es más ágil, a mí me gusta más así. Pero vos fíjate que parte de este problema es que daría la impresión de que los partidos populares, cuando llegan al gobierno,
ocupan los lugares de gobierno y vacían los lugares de formación política y de mantención de la línea ideológica del partido y de movilización social del partido. Eso fue muy evidente en la experiencia del PT en las primeras presidencias, tanto en las dos de Lula como la de Dilma Rousseff. Y ahora también es evidente. Por ejemplo, la posición del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, estoy un poco afónico con la voz tomada, creo que se nota en la radio, pero bueno, sobre las elecciones de Venezuela fue completamente distinta a la del gobierno de Brasil. Es decir, hay concesiones que se hacen en el gobierno que no las hace el partido, y hay cuestionamientos que hace el partido al gobierno de no sostener la formación de cuadros. Así que con esto coincido, digamos, rubrico lo que vos decías. El otro gran rasgo que es similar, cuando digo similar me refiero estructuralmente, conceptualmente, no porque los contextos sean iguales, es a lo que sucedía un siglo atrás, es la crisis del capitalismo. El capitalismo europeo, después de, es decir, estando muy problematizada la situación que después desembocó en la Revolución Soviética en 1917, la guerra con el Japón, la unificación alemana y la aparición de nuevas nacionalidades. Vos fíjate que estamos en momentos en que Yugoslavia no estaba formada, sino que se forma después de la Primera Guerra. El Imperio Austrohúngaro, al revés, formaba parte de un mismo Estado y después se desintegra. Checoslovaquia, lo mismo. Entonces, había una crisis muy fuerte, venía ya de la última crisis del siglo XIX. Las economías se tienen que ir preparando para la guerra, van apareciendo, ya te digo, nuevas nacionalidades en Europa que critican el avance de los procesos internacionalistas, tanto del capitalismo en los Estados Unidos como de lo que después sería el auge del socialismo soviético, etcétera. Y en este momento estamos viviendo una crisis profunda del capitalismo. Vos fíjate que cuando me refiero al capitalismo, me refiero al capitalismo financiero globalizado de Occidente, del Atlántico. Capitalismo, ¿no?, de mercado. Exactamente. Vos fíjate que los Estados Unidos tiene un déficit comercial equivalente a más de 2 PBI de la Argentina. Ahora, entonces uno dice, pero ¿cómo se puede sostener? ¿Cómo se pudo sostener hasta ahora, siendo la principal potencia capitalista, teniendo un desequilibrio fiscal y comercial como el que tienen? Bueno, con las ganancias que obtienen de los contratos comerciales en dólares en el resto de la economía mundial, con las utilidades de empresas de capital norteamericano y también con mucho dinero en negro del crimen organizado que tiene que ver con la trata, con el narcotráfico, con el comercio ilegal de armas, etcétera, etcétera. Todo eso, como funciona en dólares, compensa el desequilibrio fiscal en dólares que tiene la economía doméstica de los Estados Unidos. Pero resulta que ahora ha aparecido un actor muy importante que es China, que además tiene un sistema de alianzas y va construyendo un sistema financiero alternativo con Rusia, con otros países de Asia, con la India, la Franja de la Ruta, los BRICS, etcétera, a los cuales ahora se han sumado países petroleros de Medio Oriente. Entonces el dólar está sufriendo un retroceso importante, y si a esto le sumás que tienen que sostener simultáneamente la guerra de Ucrania con la crisis europea y la escalada israelí en Medio Oriente, quiere decir que hay un colapso de la economía estadounidense como base del capitalismo financiero occidental, que está llevando a un deterioro muy importante, a una polarización del clima político en los Estados Unidos, donde se ha partido en dos con esta campaña presidencial, en dos mitades
irreconciliables, que son fracciones al interior del capital, ¿no? Una que defiende determinadas cosas, la otra mucho más radicalizada, pero una crisis al fin. Y estas crisis, tanto de la democracia como del capitalismo, que se pueden asemejar de alguna manera con las que sucedían hace un siglo, se les suma ahora que no hay lugar para todos y que por lo tanto hay que asumir un discurso racista, un discurso supremacista. Richard Carlos, Spencer, te interrumpo ahí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saluda Jorge. Sí. Bien. Dale. Quiero hacerte una consulta. Yo comparto ese análisis estructural de una reacción brutal en el marco efectivamente de una crisis, un malestar de la democracia, como le dicen los académicos, ¿no? Teniendo en cuenta las experiencias históricas que tienen los movimientos populares, el progresismo, la izquierda, para enfrentarse a esa andanada reaccionaria y fascista, ¿qué alternativas ves, tanto en América Latina, digamos, como para alternativas o movimientos necesarios o decisiones a tomar para parar lo que en algún momento, sobre todo en el siglo XIX, fue una masacre? Mira, sumale, lo voy a puntear solamente, lo voy a enumerar únicamente. Sumale en la versión argentina, que es una versión que se está expandiendo como un laboratorio en el mundo, ¿no? Es decir, cuando Milei llega a Naciones Unidas y se para en Naciones Unidas y le dice a todo el mundo que es comunista, por un lado es desopilante, pero por otro lado hay una racionalidad detrás, que es utilizar un micrófono, como primero lo utilizó con los vecinos. Insultó a Lula, insultó a AMLO, insultó a Petro, después insultó al presidente de España, es decir, extendió hacia Europa, y ahora lo hizo en Naciones Unidas, es decir, le dijo a todo el mundo que es que fuerza, digamos, un sistema económico colectivista y que hay un peligro de que todo el mundo se vuelque al socialismo. Vos decís, ¿está loco? Sí. Por un lado está loco, pero por otro lado hay un cuestionamiento a la figura del Estado y de la política, que es la otra cuestión que está detrás de todo esto. Entonces, y esto está apoyado también por todo un movimiento cultural, porque ustedes me dirán, y en una entrevista radial es difícil desarrollar todo esto, pero digo, cuando vos tenés que las librerías, en lugar de ensayos políticos, de prosa literaria un poquito más compleja y más sofisticada, tenés que los récords de venta los tienen los libros de autoayuda. O cuando vos ves a los jóvenes que se desviven por ver la saga de los Juegos del Hambre o de los Juegos del Calamar, que implican que para sobrevivir hay que matar al otro. Todo esto va construyendo o no una base, una plataforma de hiperindividualismo, de aislacionismo, de xenofobia, de supremacismo racial, etcétera. Bueno, muy bien, ¿qué hacer? Jorge Alemán, por ejemplo, te dice todo esto configura una nueva subjetividad de derecha en el mundo, así como en los 60 la subjetividad subyacente era de izquierda por el clima que estaba viviendo la humanidad. Bueno, en este momento esa subjetividad era de derecha, y aquí contesto lo que vos planteabas, Jorge, o por lo menos te doy mi opinión. Hay dos alternativas. Como hay una subjetividad de derecha, trato de hacer concesiones y acercarme para ser condescendiente con esa nueva subjetividad, esfuerzo en construir paradigmas alternativos, a decir que el mundo se tiene que reconstituir desde otros valores, y no disputo con esa derecha, sino que planteo un horizonte de cambio, un horizonte distinto, un horizonte que al que me dice que los emprendimientos, que tu futuro está en vos mismo, yo le digo, tu futuro está en que vos puedas desarrollar tu singularidad, pero en comunidad, sin olvidarte del que tenés al lado. El que me dice, el futuro está destruyendo el Estado y eximiendo de impuestos a las grandes fortunas, yo le digo, no, está en volver a entender que la economía se tiene que manejar con reglas que favorezcan la justicia social, etcétera, etcétera. Es decir, o somos el ala progresista de la cancha que nos marca esa subjetividad de derecha, o construimos una nueva cancha con nuevos límites, con nuevas reglas de juego y con nuevos sujetos.
Vamos por ahí, me parece. Sí, indudablemente. No sé, Jorge, necesitaba que no lo sé si digas, te... Carlos, por eso te lo pregunté. Bueno, dale. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Bueno, tanda de música, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Minutos contados, en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM530. Somos Radio. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada. Realizamos operativos en toda la ciudad, limpiamos paredes vandalizadas, restauramos monumentos y mucho más. La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha. Hagámoslo entre todos. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí estamos, Jorgito, que estás comiendo frutos secos. Así es, me descubriste, Sandra Russo. Bueno, contanos, ¿qué querés que diga yo? No, de ninguna manera. Además, seleccioné con tanto cuidado para regalarte a vos y al público presente estos temas musicales que selecciono. Estábamos escuchando a Yarima Blanco, una cantante cubana, Yarima Blanco Ramos, cubana, interpretando Pa' mí 3, canción que le dio nombre a su álbum lanzado en el 2023. Yarima Blanco, Pa' mí 3. ¿Qué querrá decir con Pa' mí 3? Y Pa' mí 3 cosas, o 3 niños, o 3 muchachos. Está bien, déjela ahí. Bueno, vamos a la próxima nota que tiene que ver con, bueno, todo este panorama educativo delirante que estamos viviendo en este país. Ya hablamos de las universidades, hablamos de los yerros del mercado y del presidente, pero vamos a hablar ahora con el presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, Teo Boruchovics, para ver qué está pasando también en los secundarios. Bueno, el Nacional Buenos Aires está totalmente ligado, es dependiente de la Universidad de Buenos Aires, pero sabemos que hay... sabemos perfectamente que si se cierran las universidades, todos los que están haciendo el secundario ahora no van a poder seguir estudiando. Teo Boruchovics, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, ustedes tienen mañana una asamblea, pero ¿cuál es el clima que se vive en el Nacional Buenos Aires desde que empezó a circular
todo este delirio de financiamiento de las universidades? Y la verdad, desde el Nacional Buenos Aires, los estudiantes estamos muy disconformes, muy preocupados ante esta gestión de un presidente que efectivamente no solamente no apoya por el desarrollo de un país y el presente de la educación de muchos hoy en día, sino que no para de soltar discursos de odio contra contra quienes elegimos la educación pública hoy en día, creyendo en un país que sí nos puede brindar estas herramientas para devolvérsela a justamente el país en un futuro. O sea, ustedes perciben, reciben, hacen acuso de recibo, mejor dicho, de las infinitas agresiones del presidente, ¿no? En realidad hacia los docentes, hacia toda la comunidad educativa, en realidad. Totalmente, nosotros estamos siempre en comunicación con nuestros docentes, con nuestros no docentes, que son factores clave en nuestra educación, en nuestro día a día, y que efectivamente caracterizan la excelencia académica de la cual tanto se habla en nuestro colegio y en nuestra universidad. Es por eso que estamos viendo un panorama en donde más del 85% de los docentes y no docentes universitarios están ganando por debajo de la línea de la pobreza, y que dentro del colegio se percibe con muchos docentes que no pueden tomar más horas porque no se les ofrece unas condiciones dignas salariales y tienen que elegir dar clase en otras instituciones bajo otro tipo de gestión, sea público, porque también hoy en día las horas cátedra de los docentes en colegios secundarios gestionados por el gobierno de la ciudad se gana mejor que lo que ganan en una universidad, y también de gestión privada. Es decir, nuestros docentes, muchos no tienen otra que migrar hacia otro tipo de institución, y así es como se degrada lentamente la excelencia académica de nuestra institución. Es por eso que nosotros tenemos asambleas hace mucho tiempo que venimos estando en discusión, ya tuvimos asambleas, ya realizamos una vigilia y muchos círculos de debate, porque creemos que primero tenemos que formarnos y segundo tenemos que organizarnos y tomar una decisión en unidad y coherente con la verdad las atrocidades que se están viviendo en el país. Ahora, vos, por ejemplo, ¿en qué año estás? ¿En sexto? Quinto año estoy. Quinto año, te falta uno y después ya tenés decidido a qué facultad querés ir. En realidad en el colegio hay un sexto año que es como opcional, se puede hacer el sexto año o el CBC, se termina en realidad el secundario en quinto, pero sí, yo la verdad todavía estoy decidiendo qué carrera específicamente ir, pero sé que quiero hacerlo en la Universidad de Buenos Aires. Claro, me imagino que en esa posición, o sea, yo la semana pasada con todo el debate entre universitarios pensaba en los secundarios, ¿no? Porque la verdad que en los últimos años que te vengan ahora con que la universidad pública está en duda, y además uno ve que esto que ellos llaman de financiamiento en realidad muy pronto se va a convertir en la imposibilidad de que las universidades permanezcan abiertas. Me imagino que para un estudiante secundario, para todos tus compañeros, el horizonte empezó a deformarse, ¿no? Totalmente. De cómo siguen sus vidas. Totalmente. El panorama de los chicos es de una incertidumbre enorme, hay mucha preocupación, y sí, porque acá los chicos de quinto año queremos ir, queremos estudiar, queremos ir con una carrera, que queremos realmente tener luego herramientas del futuro, queremos tener trabajo, queremos brindarle al país nuestros conocimientos que nos brindó el país, permitiéndonos el acceso a educación de calidad gratuita. Y la verdad que con un contexto así es muy desalentador, porque bueno, de nuevo muchos quienes están en las universidades y se ven con un futuro realmente que no les puede garantizar lo que todos buscan, que es una excelencia académica. Te saluda Jorge Elon, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Jorge? Bien. Estos días el presidente que tenemos de alguna manera dijo que los universitarios son señores ricos o hijos de la clase alta argentina y que los pobres no llegan a la universidad. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, mi opinión es que
Primero, no me parece que sea cierto. Realmente en el colegio, en las universidades, se puede ver que hay todo tipo de personas con distintos recursos, pero más allá de eso, primero, de nuevo, no quiero dejar de decirlo, en la Argentina siempre la universidad ha representado una posibilidad de ascender a otras clases con mejores recursos, posibilitarle mayores herramientas a situaciones que quizás no son las mejores, situaciones más precarias. Pero por otro lado, cuando el presidente plantea esta acusación de la universidad van solo ricos, me parece que el debate va por otro lado. Si vos estás señalando eso, fíjate qué es lo que está pasando en los sectores más precarizados, cómo haces para divulgar mejor la educación. Abrir escuelas, hacer una campaña de concientización y de educación en los barrios más precarizados. Eso no lo veo que lo esté haciendo el presidente, y de ninguna manera se justifica todo este discurso de sea quienes vayan a la universidad, de ninguna manera se justifica reduciendo el presupuesto, negando aumentar el salario de sus docentes. La universidad no niega la entrada a los pobres. Ese no es el problema. El problema es que el Estado no garantiza una divulgación necesaria como para que quienes no tienen las mejores posibilidades puedan venir a la universidad pública como para crecer. Me parece que el foco del presidente debería estar en otro lado, si a lo que a él le preocupa es quiénes van a la universidad. Si le preocupa eso, que no desfinancie la universidad, que las mejore y que además se fije cómo hacer para incluir a quienes no están hasta hoy en día incluidos en este sistema educativo. Da la sensación de que el presidente no quiere incluir a nadie en nada, ¿no? Da la sensación de que este presidente en realidad no describió la universidad pública tal como es hoy en día, que todos sabemos perfectamente que es mentira, que están los hijos de los ricos, sino que describió el proyecto que él tiene en mente, me parece, ¿no? Si las cosas siguen así y no se cambia el rumbo, solo va a haber universidad para los hijos de los ricos, porque efectivamente los pobres, ni siquiera se trata de divulgarles, los pobres están debatiendo en si cenan o no cenan, pero el que desreguló la economía es este mismo presidente, no es otro. Completamente, y realmente me parece que de ninguna manera la manera de castigar es desfinanciando. O sea, me parece que tiene que buscar otra manera de mejorar el sistema educativo, si así lo cree, pero de ninguna manera tiene que quitarle dinero a nuestros docentes, que son los pocos que hoy en día se ocupan de mejorar una sociedad, de mejorar un país. Sí, y vamos a terminar la charla, Teo, también diciendo que esta idea de que no hay plata, ustedes se fijaron, ¿no?, que los funcionarios, los burócratas de este nuevo gobierno ganan sueldos millonarios, ¿no? Un Adorni te cobra 6 palos, los diputados están ganando 6 palos, los senadores están ganando 8 palos. Es decir, este gobierno sí tiene idea de cuál es la vara de dinero necesaria para vivir en las circunstancias que este mismo gobierno generó. Los que quedamos en el mundo de los pobres somos la gran mayoría de los argentinos, pero esto no estaba así cuando llegó Milei, estaba de una manera un poco más ordenada. En fin, Teo, mañana tienen asamblea y van a decidir si se suman o no, o de qué manera acompañan la lucha de todos los universitarios de toda la Argentina. Así que bueno, estamos con ustedes, a disposición. Muchísimas gracias, estamos juntos, abrazo grande. Chao, hasta luego. Gracias, chau, hasta luego. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad?
En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Tata Cedrón en el Teatro Margarita Xirgu. Domingo 17 de noviembre, 19:30 horas. El Tata presenta Flor de la Banda Oriental, canciones de Osiris Rodríguez Castillo, visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón y Alejo de los Reyes. Artistas invitados: Isol y Melingo. La llama la galponera y es milonga de fogón. El Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria. ¿Venís a festejarlo con nosotros? El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, San Telmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Y tenemos aquí ya en el piso a Sabino Bacanarvaja, nuestro invitado. Sabino, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Estamos ante el capricho personal de un presidente que nos pone en una situación de riesgo en el plano internacional. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Ya volvimos, ya estamos acá y vamos a presentar a Santiago el Diaudat. ¿Cómo le va, Santiago el Así Diaudat? es, voy a ponerme en cuadro yo, porque es un desastre lo mío. Ay, hola, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Hola, Jorge. Hola. ¿Qué tal? Jorge en cuadro, tenés que decirle ahora. Sí, hola, Jorge en cuadro. Encuadrado. Este se desencuadra enseguida, ¿viste? Hay que tenerlo con sí. ¿Cómo va, Santiago? Bien. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito acerca de alienación y aceleración. Ay, yo tengo las dos cosas. Bien, exacto. Bueno, de eso se trata. Mira, estamos, le recuerdo a la audiencia, dentro del ciclo sobre la revolución cultural del capitalismo tardío, del mundo contemporáneo, podríamos decir, que datamos hace unos 50 años en adelante, donde las condiciones de vida han cambiado en muchos sentidos, ¿no? Y hemos venido recorriendo una serie de autores que nos ayudan a pensar en esa clave. Hoy vamos a visitar a un autor alemán que se llama Hartmut Rosa. Ajá. No es un autor demasiado conocido. No lo escuché yo. Exacto, yo creo que este libro, sin embargo, es un aporte interesante, la reflexión. Es un libro del año 2013, que se llama, como se llama esta columna hoy, Alienación y Aceleración. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos. Bueno, lo primero que él va a reconocer son 3 tipos de aceleración, bien, que caracterizan
plantea el autor, a la modernidad, ¿no? Él va a plantear que el proceso de la aceleración se inicia con la modernidad, es decir, bueno, depende de la definición que tomemos, ¿no? Pero puede entenderse los últimos 200 o 500 años, ¿bien? ¿Rosa se llama este señor? ¿Rosa? Rosa, Hartmut Rosa. Bien. Ok. Y él va a plantear que la aceleración es un fenómeno que atraviesa toda la modernidad y que ha sido descuidado en el análisis, ¿no? Va a plantear que se ha estudiado el individualismo de la modernidad, se ha estudiado la racionalización, la secularización, bueno, pero que la aceleración ha estado descuidada. Y creo que es interesante. ¿A qué le llama aceleración? ¿A qué le estamos llamando? Vamos a ver, mira, primero va a reconocer 3 tipos de aceleración, ¿bien? Ajá. La primera es una aceleración de tipo tecnológico, que él va a enfatizar en cuanto a la aceleración tecnológica, la contracción del espacio y del tiempo, ¿no? Que es algo que ya en su momento había señalado José Ortega y Gasset y otros filósofos, que es bueno, el progreso técnico ha suprimido las grandes distancias, ha acortado los tiempos, y esto, bueno, evidentemente es un proceso de aceleración, ¿no? De esto no hay dudas, ¿no? Es decir, lo que te llevaba días o meses transitar, hoy lo podés hacer en razón de horas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando del transporte, por no hablar de las comunicaciones, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos un primer elemento de aceleración tecnológica. Un segundo elemento, un segundo tipo de aceleración que él identifica es la aceleración del cambio social, es decir, la velocidad, la rapidez con que sucede el cambio en las prácticas sociales, y esto vamos a ver que para él va a tener un vínculo importante en relación con la crisis de las instituciones, ¿no? Un estado de crisis permanente, vamos a verlo un poquito más adelante, pero a priori podríamos decir, bueno, esto también es fácil reconocerlo, ¿no? Es decir, justamente en estos 50 años que nos estamos deteniendo en este ciclo, ha habido muchos cambios en relación a la forma de relacionarnos, la forma de concebirnos, bueno, un conjunto de prácticas que se han ido modificando, ¿no? Y el tercer tipo de aceleración que él reconoce es la aceleración del ritmo de vida. Y esta creo que también la sentimos de cerca, ¿no? Que es el modo en que el progreso técnico, el progreso tecnológico, el cambio tecnológico, tendió a ser, o se presentó siempre como tecnologías ahorradoras de tiempo, ¿no? Supongamos la automatización en la producción, claro, ¿no? Con el lavar ropa te ahorras el tiempo que lava la ropa. Exacto. Sí. Eso en relación con el trabajo reproductivo, de cuidado, etcétera. Y a nivel de la producción industrial o de la producción agropecuaria o de todos los sectores, se puede identificar lo mismo, ¿no? Lo que requería muchas horas de trabajo humano, hoy requiere mucho menos. Pero, y acá está la paradoja que él identifica, este supuesto ahorro de tiempo, sin embargo, ha conducido a una falta crónica de tiempo. Es decir, antes que a una ganancia de tiempo, lo que encontramos y empezamos a escuchar permanentemente es: no tengo tiempo, me falta el tiempo, no llego, ¿no? Entonces, Entonces él va justamente a identificar en estos 3 tipos de aceleración lo que él denomina un ciclo de la aceleración, ¿no? Porque se retroalimentan los 3 tipos de aceleración: la tecnológica, la del cambio social, la del ritmo de vida. Básicamente es un aumento constante de la velocidad. Y ese aumento constante de la velocidad, además, no te permite detenerte, ¿no? Esta es un poco una tesis que él plantea. Sino que en un escenario donde todo se mueve, detenerte o parar es retroceder, es perder posiciones, es quedar atrás, ¿no? Entonces él va a asociar fuertemente este ciclo de la aceleración de la modernidad con 2 conceptos que caracterizaron a la modernidad, ¿no? Por un lado, que son sociedades de competencia, ¿no? Es decir, la competencia tiende a expandirse en distintas esferas de la vida social como una forma de asignación de bienes, de servicios, de posiciones. Es decir, la idea de una sociedad competitiva, ¿no? Que está muy fuertemente asociada al individualismo, a la idea de la sociedad abierta, ¿no? Versus las sociedades premodernas que eran más rígidas. Bueno, este elemento de la competencia, él va a identificar ahí un motor de la aceleración, ¿no? Y otro motor que él va a identificar está en la secularización. ¿Por qué? Porque va a plantear, bueno, la pérdida del horizonte religioso que de alguna manera ordenaba las sociedades premodernas, implica que ahora queremos vivir todo en esta vida, ¿no? O sea, la idea de que, que lo hemos charlado acá también, la idea de que, bueno, la realización de la vida tiene que ver con una cantidad de experiencias por las que tengo que pasar, ¿no? Una cantidad de situaciones por las que tengo que atravesar, que es bien distinto de los viejos modelos éticos asociados a religiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí tenemos ya un primer diagnóstico, ¿no?
algunas de las consecuencias que él encuentra en esto, primero que él va a reconocer que hay intentos de desaceleración social, y él no da ejemplos, pero yo pensaba en dos, por ejemplo, ¿no? Esto ya me corresponde a mí, pero hemos identificado en el último tiempo, sobre todo en algunos casos, personas que deciden ir a vivir, por ejemplo, a un pueblo pequeño, ¿no? O a un pueblo del interior. Esa decisión podría entenderse como una decisión de desaceleración, ¿no? Sí, también está la costumbre ahora creciente de hacer salidas sin teléfonos celulares. Exacto, ese es un ejemplo también, creo yo, no lo dice el autor, pero estamos acá jugando un poco con sus conceptos, pero ahí uno diría, bueno, ve como indicios o esfuerzos de algunas personas de desaceleración, o quien dice, bueno, yo entro a mi casa y dejo el celular en la puerta, ¿no? Lo dejo y no uso dentro de mi casa, pero plantea él, esto sí lo dice, ¿no? Estos intentos de desaceleración son asimétricos en relación con los procesos de aceleración, es decir, no logran modificar la tendencia, son, como diríamos, marginales, ¿no? Son testimoniales, no logran modificar una tendencia feroz, ¿no? Abrupta, hacia una aceleración cada vez más acentuada, ¿no? Y entre las consecuencias que le enumera, que son muchas, va a plantear, por ejemplo, que esto va a afectar las formas de interacción humana, ¿no? Las formas de diálogo comunicativo, las formas de construcción de reconocimiento. Esto lo hemos charlado en relación a otros autores y otros enfoques, pero todos concluyen en lo mismo, ¿no? O sea, está habiendo un deterioro de la vida social, ¿no? Y este autor va a identificar en la aceleración otro de los factores que producen ese deterioro. Y uno también lo puede pensar esto llevándolo a la vida práctica, ¿no? O sea, en qué medida tenemos el tiempo para estar participando de una actividad comunitaria en el club del barrio, o en el movimiento, o en el partido, o en el sindicato. En cambio, si no tenemos tiempo, y nunca tenemos tiempo, probablemente se lo saquemos a eso primero, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entonces, ese elemento de deterioro de la vida comunitaria, él lo ve como un elemento de preocupación, ¿no? Porque en esencia, bueno, socava las bases de la vida en común, ¿no? Y un segundo elemento que va a plantear, y se relaciona a lo que decía más temprano en relación con los tipos de aceleración, es que va a plantear que esto menoscaba también la estabilidad de las instituciones políticas, ¿no? Y va a plantear por lo siguiente, él va a decir, hay una desincronización, no están sincronizados los tiempos de la política con los tiempos de la economía y del cambio tecnológico. Entonces, tenemos instituciones políticas pensadas para otro mundo, donde, bueno, había una serie de supuestos, un sujeto autónomo que tomaba decisiones, procesos colectivos de construcción de consensos, de construcción de voluntades colectivas, los partidos, las ideologías, los sindicatos, que se correspondía con un mundo que marchaba más lento. Sí. Hoy la velocidad de la economía es tan grande, agregaríamos la velocidad de las comunicaciones, la velocidad del cambio tecnológico es tan grande, que la política siempre parece ir por detrás. Sí. Creo que ahí es un acierto el diagnóstico que hace, ¿no? Sí. Porque efectivamente uno siempre está como intentando ir poniendo una norma detrás del proceso, ¿no? Es decir, esto va por delante. La inteligencia artificial, supongamos en este momento, ¿no? Que se empieza a discutir en los parlamentos, en los congresos, y sin embargo ya va aconteciendo, va muy por delante, y ya va afectando la vida de las personas, ya va modificando la economía, y la política va por detrás. Y no es un problema de la política, es un problema de esta aceleración que hace muy difícil pensar cómo sería un sistema político adecuado a esa aceleración, ¿no? O si se trata, por el contrario, de pensar que necesitamos de algún modo desacelerar, ¿no? Y si esa aceleración no está fuertemente imbricada con este tipo de sociedad capitalista, neoliberal, tecnodigital, individualizada, o si es preciso, o si se puede, por el contrario, pensar que esa aceleración puede tener otro rumbo, ¿no? Como piensan los aceleracionistas, ¿no? Bueno, esa es un poco la discusión que plantea el autor, ¿no? En esencia lo va a plantear que tenemos que incorporar al análisis del poder, el poder a través del dominio del patrón temporal, dice él. Fíjense qué interesante. Que es un dominio que está invisibilizado, que está ausente del debate normativo, del debate político, que se ha independizado de nuestro manejo. Es decir, nadie puede hoy por sí solo desacelerar, ¿no? O no podemos, o incluso iríamos a un gobierno, no puede desacelerar. ¿Sabes con qué lo linkeo yo? Con los trastornos de ansiedad. Por supuesto. El tema de la aceleración, ¿no? Si uno tuviera que decir cuál es el síntoma de esta época, yo diría la ansiedad. Por supuesto. Y fíjate un elemento más que dice. Voy a
plantear que las políticas, incluso las políticas, dice, la clase política ya se resignó, ¿no?, a aceptar que la pobreza y la exclusión son inmodificables en el capitalismo, dice él, ¿no?, como una clase política resignada, y va a plantear que las políticas comenzaron a orientarse hacia la aceleración. Que esto me pareció interesante, ¿no? Es decir, ahora la política lo que busca es acelerar su propia sociedad para no perder la carrera de la competitividad. Y es esa tendencia, ¿no?, hacia a la mercantilización permanente, a ver la vida como una carrera, que en definitiva es la base neoliberal sobre la cual se construye un proyecto como el de Milei. Claro. Es decir, hay una neoliberalización de nuestras vidas. No es que surge un fenómeno, un deus ex machina, ¿no?, que viene de afuera y copó el poder político. No, es un emergente, está emergiendo en todo el mundo, de sociedades que están, en los términos de Rosa, cada vez más aceleradas, ¿no?, cada vez con menor vida interior, menor vida comunitaria, menor espacio para el pensamiento crítico, y que efectivamente nosotros mismos muchas veces en el campo crítico, popular, que nos quedamos un poco sin horizonte epocal, en el sentido de que no sabemos qué queremos, si queremos salir del capitalismo, si queremos un capitalismo de qué tipo, si el capitalismo puede desacelerarse, o sea, no tenemos muy en claro qué queremos, pero muchas veces terminamos adoptando las mismas recetas que el neoliberalismo, en definitiva, que queremos sociedades aceleradas, diríamos, en términos de Rosa, ¿no? Y porque no hay opciones organizadas alrededor de otros conceptos. Claro, ese es el punto, ¿no? Claro. Esto ya no es Rosa, ¿no? Esto somos nosotros, pero ese es el punto, ¿no? La posibilidad de pensar la utopía nuevamente. Creo que no. Claro. La mayor derrota ideológica, cultural de los últimos 50 años ha sido, sin dudas, perder el horizonte utópico, ¿no? No nos animamos a pensar más allá del capitalismo. ¿Qué puede ser? ¿Qué sería una sociedad organizada? Te interrumpo para hacerte una consulta en relación a esto último sobre no Rosa, sino Llaudat. Estamos, digamos, estamos nadando en esas aguas. Hoy hablamos con Carlos Raimundi, efectivamente a que hay un malestar en la democracia y que es similar, decía él, y yo concuerdo, a ciertos aspectos de la Alemania del Weimar de la década del 20, ¿no? Sí. Una crisis del sistema, y eso genera una reacción. Ahora bien, frente a eso hay como dos opciones: se sale por derecha, violencia, muerte, genocidio, etcétera, o se sale con un nuevo pacto civilizatorio por izquierda, lo voy a decir aunque a algunos no les guste la palabra, que implica obviamente una crítica frontal nuevamente del capitalismo. ¿Vos qué pensás en relación a esta reflexión que acabo de hacer? Mira, hay dos elementos en tu reflexión. Por un lado, la analogía con Weimar, ¿no?, con los años 20 en Europa, el periodo de entreguerras, la crisis que fue la crisis del liberalismo en aquellos años, acordémonos, ¿no? Es decir, empieza el auge de los nacionalismos en el mundo central, que son nacionalismos distintos a los nacionalismos periféricos, ¿no? Siempre los nacionalismos del mundo central son nacionalismos expansivos, por lo tanto imperialistas, por lo tanto agresivos, ¿no? Mientras que los nacionalismos periféricos, que surgen un poco después, años 30, 40 en Argentina, por ejemplo, son nacionalismos de tipo defensivo, populares, etcétera, ¿no? Para hacer siempre esa distinción. Entonces ahí tenemos ese contexto de crisis de valores, crisis del liberalismo, crisis del librecambismo, emergencia de los nacionalismos, emergencia de los proteccionismos. ¿Bien? Entonces, efectivamente hay muchos elementos que son similares a este periodo histórico, pero sobre todo porque el contexto era similar en el sentido de la transición hegemónica, ¿no? En aquellos años era el declive de Gran Bretaña como gran potencia del siglo XIX y una emergencia de potencias intermedias como Alemania, fundamentalmente Alemania, Japón, Italia, y Estados Unidos, que no terminaba todavía de ocupar el lugar de gran hermano, ¿no? En esa transición hegemónica, en esa puja, se dan las guerras mundiales y es un escenario similar al conflicto que en este momento se presenta en el mundo, ¿no? Un mundo que ya es multipolar, que ya no es del futuro, es del presente. Ya estamos en un escenario multipolar y esa multipolaridad se presenta como caos global, ¿no? Es un mundo más caótico que el mundo de la superpotencia norteamericana que ordenaba el panorama geopolítico en torno a ellos y sus intereses, ¿no? Hoy tenemos un entramado mucho más interesante desde nuestro punto de vista, ¿no? Más rico, con más posibilidades. Lamentablemente a destiempo de lo que fue la oleada latinoamericana de inicio del siglo XXI, pero la verdad es que hoy, en términos geopolíticos, es mucho más promisorio el escenario que hace 20 años, ¿no?
Y en relación con este elemento que vos decís, yo soy un convencido, y creo que lo he transmitido muchas veces en esta columna, que necesitamos recuperar un pensamiento utópico. Necesitamos recuperar un pensamiento utópico, es decir, la derrota, la pérdida del horizonte utópico que fue criticado por derecha y por izquierda, hay que decirlo esto, ¿no? Por derecha, desde el pensamiento único neoliberal, neoconservador, que nos planteó que no había más alternativa, que el capitalismo, que esta democracia liberal, formal, y que hasta acá llegamos, y que este era el fin de la historia. Y por izquierda, desde la crítica lavada, posmoderna, deconstructiva, de lo micro, que condujo a pequeñas fracciones de conflictos que la verdad nosotros viviendo al poder, del ataque no sabemos lo que al poder real no le afectó lo más mínimo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que recuperar un pensamiento utópico. Yo creo que ese pensamiento utópico tiene que ser postcapitalista, en el sentido de cuestionar un orden de cosas que está produciendo un malestar humano muy profundo y que está deteriorando claramente la vida en la Tierra. Es decir, ya esto no es un asunto ni siquiera o meramente humano, ¿no? Ya es un tema de la vida en la Tierra, ¿no? De la especie, te diría. Más que de la especie, de la vida. De la vida entera, la biosfera, ¿no? Es decir, la vida en la Tierra. Entonces, volver a plantear un pensamiento, una crítica radical, creo que el escenario a nivel internacional se está presentando en ese sentido. Creo que la emergencia de los nacionalismos, sobre todo del tercer mundo, yo vengo siguiendo de cerca el caso China, el caso India, el caso África, el caso América Latina, por supuesto, y uno puede ver que está emergiendo un nacionalismo. Por supuesto, el nacionalismo siempre tiene, como todo movimiento histórico, ¿no? Tiene un sentido progresivo y un sentido que puede ser reaccionario, ¿no? Entonces uno tiene que pujar desde las ideas por orientarlo en el sentido progresivo. También es el nacionalista Víctor Orbán de Hungría, y está planteado desde un nacionalismo más bien reaccionario, ¿no? Habría que ver en Argentina esta emergencia de las Villarruel o incluso de los Moreno, ¿no? A ver hacia dónde quieren ir. Bueno, eso no es, por lo menos desde mi punto de vista, no es el proyecto, ¿no? Entonces se trata de plantearnos desde un nacionalismo popular y recuperar una mirada revolucionaria, que evidentemente no será la de hace 50 o 60 años, porque las coordenadas han cambiado, pero necesitamos plantear nuevamente un discurso en esos términos, ¿no? Absolutamente, que el propio como si no fuera necesario cambiar el mundo, ¿no? Que el propio Milei hablaba de la revolución liberal. O sea, ellos usaban terminología que nosotros tenemos miedo. No nos animamos, no nos animamos. ¿Por qué? Porque es parte de la crisis, ¿no? Por supuesto, de la caída del muro, de la crisis de las ideologías, del marxismo, que de ha sido demonizado. De las identidades políticas. Exacto, pero bueno, es momento de recuperar eso y salir de cierta encerrona en que caímos, que es la encerrona del pensamiento progresista europeo, que es un pensamiento decadente porque Europa está en decadencia. Y es este pensamiento de lo micro, de lo retraído, que te invitan a la vida privada, ¿no? Al sosiego, a cuidar tu jardín, como dice Byung-Chul Han. Nosotros no tenemos que cuidar ningún jardín. Nosotros tenemos que salir a militar, a construir, a organizar la voluntad colectiva. Y están las condiciones, fíjense lo que está pasando estos días, estas semanas en el conflicto universitario. A veces es un tema de moral, de convicción, de decisión, y cuando esa decisión aparece, hay un pueblo que responde. Yo creo que es más bien la crisis moral de la propia militancia y del proyecto ideológico que de la propia sociedad incluso, ¿no? A pesar de todas las cosas que hemos ido recorriendo en este podcast, ¿no? En relación a cambios culturales, cambios subjetivos, que por supuesto existen y son reales, por supuesto existen, pero también existe el malestar que produce esa sociedad, y ese malestar es nuestro caldo de cultivo sobre el cual podemos machacar, ¿no? Organizar y sobre todo proponer. Creo que tenemos que trabajar esa dimensión. Gracias, Santiago. Hasta el lunes que viene. Gracias a ustedes. Hoy fuiste entrevistado, además de columnista, ¿eh? Bueno, sí. No pude evitarlo, pido disculpas. Un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias, adiós. Chao, un poquito de música. Chao, Santiago. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí terminó, me parece. Efectivamente, Sandra Russo, le cuento que estamos escuchando al Chino Laborde interpretando Desencuentro, este tangazo, nada más y nada menos que Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, que grabó Laborde en su LP, en aquel momento se decía así, El Tango del año 2018. Y con estas palabras me retiro del programa, la dejo con los oyentes, saludo a todos ellos y ellas y nos encontramos mañana. Correcto, hasta mañana. Ci vediamo domani, Giorgio. Bueno, siempre hay mensajes. Jugo de limón, un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar con los mensajes, que hay un montón. Bueno, el primero es de Graciela de Avellaneda. Dice: hola Sandra, yo lo que pido es que la cámpora deje de atacar a Axel, porque acá no hay una interna, hay un sector que ataca una y otra vez a otro, es unilateral. La verdad no se entiende la hazaña que hay contra Kicillof, el único dirigente peronista que ganó algo en las últimas elecciones, y la mayoría lo apoyamos. Gracias por leer mi mensaje. Bueno, ahí estaba Quintela con Cristina. Hoy Cristina presentó la lista, ¿no? Creo que se llama Primero la Patria, ¿no? Lo tenía anotado por acá. Sí. Y bueno, y estaban viendo, a ver, que es loca una interna, ¿no? Entre Cristina y Quintela, porque yo a Cristina la quiero, pero a Quintela me cae re bien también. Lo lógico sería una interna entre dos antagonistas que fueran muy diferentes, y la verdad que yo que entre Quintela y Cristina no noto tanta diferencia como sí hay con otros sectores del peronismo. Tampoco entiendo cuál es la relación, qué es lo que está sucediendo con Axel. Hay muchas cosas que no entendemos, y si no hablamos más del tema, quiero que sepan, para no fingir demencia, que es para no hacer daño, porque la verdad no podría pasar algo en un momento menos oportuno que esté, después de la experiencia de Alberto Fernández, a quien no se le puso la menor condición e hizo de nosotros lo que quiso. Realmente, bueno, vamos a esperar que las cosas se tranquilicen, que se solucionen, que haya sensatez, porque el proyecto es el mismo, y es primero la patria, como dice la lista de Cristina, ¿no? La verdad, vale para todos eso. Quiero decir, nadie está en ningún altar acá, nadie está en ningún altar. Por supuesto que Cristina para nosotros sigue siendo lo que fue siempre,
pero Axel también lo queremos. Así que bueno, vamos a esperar que se tranquilice la cosa y a tratar de que efectivamente haya un camino de solución. No puede no haberlo, porque es tanto lo que está en juego, que la verdad no puede no haber un camino de entendimiento. Yo me resigno, me parece que hay otros ejemplos, ¿no? Que no quiero ni mencionar en esta región tan castigada de gente que peleó junta y después se separa y se divide y no puede haber ninguna mejor noticia para el enemigo que eso. Entonces, bueno, sencillamente por eso vamos a tratar de que llegue un poco de armonía, porque la verdad que me parece que no sé, me parece que es algo que se generó artificialmente. Osvaldo dice: no solo no le dieron el premio Nobel de Economía al payaso mentiroso, sino que en el 24, o sea ahora, fueron galardonados con ese premio 3 académicos que proponen lo contrario a lo que el payaso pregona a los gritos e insultos y aplica en la Argentina. Y me manda la nota, porque a mí los oyentes me reflexionan, me mandan cosas para leer, que yo agradezco, me mandan temas musicales. Pero sí, efectivamente, y esto es loco, porque yo recuerdo que en los 90, cuando nosotros vivimos una pesadilla como la que estamos viviendo ahora, pero mucho más leve, esta pesadilla es muchísimo peor, es la peor que se vivió en este país, pero recuerdo que en los 90, desde las instituciones, desde premios Nobel, por ejemplo, se celebraban las ideas neoliberales. Bueno, Hayek fue premio Nobel, Friedman fue premio Nobel. Es decir, había algo de la oficialidad institucional global que premiaba esas ideas, que son las ideas que hoy todavía más extremistas propone Milei. Esta no parece ser una época, aunque es cierto que hay un fenómeno de ultraderecha que nos está, pero también es cierto que hay sectores de poder en el mundo que perciben este arribo, no me sale la palabra, esta urticaria, digamos, de ultraderechas, como, digamos, el hecho de que la Academia de los Premios Nobel haya premiado en este sentido, dice cosas, como dijo cosas cuando le dieron el premio de paz a Obama, como dijo cosas cuando... Bueno, siempre los premios Nobel dicen cosas. O sea, intentan transmitir un mensaje que va en alguna dirección. En los 90 esa dirección era la hegemónica, era la neoliberal. Ahora no está pasando lo mismo, quizá porque no es exactamente neoliberalismo lo que hay atrás de Milei, es algo todavía más tortuoso, todavía más endemoniado que el neoliberalismo, y es totalmente así. Esto no es el neoliberalismo que nosotros, que ya era horrible, que ya era espantoso, que ya era cruel, que ya era hijo de puta, el de los 90. Nosotros conocimos ese, pero lo que estamos sabiendo de que este tipo retuitee en relación a rectores, vicerrectores, gente que, bueno, cuadros académicos que están en funciones, mensajes como por el que fue denunciado, después no lloren derechos humanos ni lesa humanidad. ¿Qué está queriendo decir con eso? Porque eso ni siquiera un milico que da un golpe de Estado te lo dice. Si lo tiene que hacer como lo hicieron acá, la matan calladitos. ¿Qué quiere decir Milei cuando retuitea después no lloren derechos humanos y lesa humanidad? Que sea claro, que no amague, que diga, que hable, porque nosotros empezamos a hablar. ¿Vieron que yo rompí tanto los quinotos con que empecemos a hablar? Bueno, en ese sentido yo estoy alborozada de ver cómo cambia la situación cuando somos puteados y contestamos, y cuando somos puteados y somos puteados y somos puteados y somos puteados, como hemos pasado 15 años de nuestra vida siendo puteados y no había que contestar. Me pregunto ahora por qué. ¿Quién sacó chapa de insultador acá? ¿Nosotros sacamos chapa de insultado? Yo no me enteré. ¿Saqué turno? ¿O me gané el premio de insultada? Porque no me enteré. Cuando hablamos todos, las cosas se acomodan un poco.
que hablar, hay que putear. Y estamos bien en ese sentido, así que no voy a insistir más a ver si nos pasamos de rosca. Bueno, hola Sandra, tuve una epifanía. Los sindicatos se agrupaban y formaban una institución grande que los reunía para defender los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Combatían con sus cuerpos, sus hechos, sus ideas y los gobiernos que los vulneraban y se inmolaban por sus afiliados, y de pronto me acordé y lloré de Marcela de la Plata. Bueno, no va a venir de ahí, no va a venir del sindicalismo organizado nada que nos cambie la vida, ya lo sabemos. Para eso hay que elegir otra cosa, ¿no? Para eso hay que exigir elecciones y elegir otra cosa. Si uno elige sindicalismo conservador, y lo que va a tener es alguien que quiera conservar el statu quo. Si querés que cambien y que no te traicionen, y votá combativo, que son los que pelean. Siempre fue así, no es ninguna ciencia, no es ninguna ciencia. Si nosotros estamos ahora, como recién conversábamos con Santiago Liaudat, pensando que es momento de una nueva utopía, ¿cómo es posible que dejemos a la derecha construir su propia utopía y que nosotros estemos tan tímidos con las nuestras? Va a haber que hablar mucho más, pero tiene lo suyo, sí, dice, este no lo entiendo. Canción para una mentira, los del Suquía, obviously Guillermo. Me mandan la canción para una mentira. Bueno, ahora la voy a escuchar, no la puedo escuchar al aire. Hola Sandra, por suerte ya no estamos esperando. Mañana se reúne toda la comunidad universitaria y de ese debate se reorganizará un nuevo plan de lucha. Abrazos, Rubén de Loma Hermosa. Bueno, me congratula escuchar que hay organización en alguna parte. Hola Sandra y Jorge. La hipocresía del poder, no importa lo que diga Milei, sino lo que hace, y en eso tiene todo el apoyo del establishment. Después le darán una patada en el culo junto con Yuyito, Karina y compañía. Que el peronismo se ilumine. Saludos, Robert. El peronismo es un abstracto, nosotros nos tenemos que iluminar. No le podemos pedir a nadie que se ilumine, y menos a un abstracto. El peronismo como tal no existe. Son hombres, mujeres, personas con nombre, apellido. Y nosotros, que no ocupamos ningún cargo, que no tenemos mucha influencia, que digamos, a mí me parece que lo que sirve es que hablemos todos. Porque también el peronismo se organiza si hablamos todos. Si nos quedamos calladitos, viendo lo que dicen los que ordenan, y no dando nuestras opiniones, y bueno, las cosas salen como salen. Vamos a tener derecho a quejarnos con todos los dientes el día que hayamos gritado hasta quedarnos difónicos de gritar lo que pensamos. Ahora, si no participamos, si no hablamos, si no decimos lo que nos parece, si no nos metemos en la cosa, y bueno, la miramos de afuera, elegimos lo que haya que elegir, ¿no? La miramos de afuera. Hola Sandra, lo que no nos dicen del rebote en B, además de que es mentira, es que supongamos, siendo muy ingenuos, que empiece hoy el rebote, van a pasar 10 meses para volver a estar. No, todo eso fue es Nico de Salta el que manda el mensaje, pero lo de la B corta fue un bulo, como todos los bulos. Milei es un bulo. Todos son bulos. Lo de la B corta, pero olvídate, pero no es ni siquiera una L. Esto es un tobogán. Seguimos bajando, porque cada vez hay menos resto, cada vez hay menos vida. Yo no sé la edad que tengan ustedes, pero a la edad que tengo yo, y que ya viví más o menos estas situaciones con gente intratable en la Casa Rosada, y con la política que no se pone de manos, que no hay manera, y nos equivocamos, nos volvemos a equivocar y nos volvemos a equivocar, y Alberto Fernández hizo lo que se le cantó el culo y no pudimos hacer nada. Ahora el quilombo con Axel, no hicimos nada. Bueno, la verdad, se va la vida. Y uno tiene ganas de que, por lo menos, de hacer algo contra el mal. No te digo de vivir. Yo ya con esos 12 años que viví, les digo, estoy hecha, porque fueron los mejores de mi vida posta. Pero sería bueno no perder, que no queden en un recuerdo.
si es cuestión de decisiones colectivas. Lo que nos pasa es que no nos ponemos de acuerdo colectivamente, y cada vez que nos tenemos que poner de acuerdo colectivamente aparece la fineza. No entiendo yo qué es lo que nos pasa en ese momento, en este momento. Bueno, me mandan muchos videos, muchas canciones, se ve que estamos todos un poco acelerados, como dice Santiago Liaudat. Hola compañeros Sandra y Jorge, trabajo en la Universidad de Quilmes hace 22 años. Efectivamente, hubo infiltrados en la asamblea de la UNCI convocada para las 19 horas. No son estudiantes de la universidad. Les comparto un video y mando un abrazo, Fernanda. Bueno, es como me habían dicho antes de entrar al programa. Yo tengo varios videos de los de la UNCI que les conté que los pasó Carlos Brigo. Esta compañera de la UNCI dice, y vuelvo, terminamos el programa tal como lo empezamos. Si mañana, o tal como dice otro mensaje, va a haber una asamblea, una reunión de toda la comunidad universitaria, por favor traten el tema de la Universidad de Quilmes, el tema de que ingresó un grupo de militantes libertarios con gas pimienta y se los tiraron a los pibes que estaban en asamblea. Eso es delito y se tienen que proteger. Y tienen que además explicar, hay fotos, hay videos de esos pibes, se tiene que saber quiénes son, quién los mandó, quién les dio el gas pimienta. Ya que empezamos a agarrar un poco de viento en la camiseta, no lo soltemos, exijamos, queremos saber qué son esos grupos de tarea, quién los manda. Bueno, son las 10 de la noche, Jorge ya se fue. Leandro Deza estaba, ¿no es cierto?, en la producción. Si no es Leandro, Gustavo Fernández, perdón, Gustavo, ¿cómo no me doy cuenta? Por la letra me tendría que dar cuenta. Bueno, gracias también a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Néstor Navas por el streaming y a Camilo García, que ya debe estar por ahí, digo todos los días lo mismo. Le mandamos un besito. Nos reencontramos mañana a las 8 de la noche en la 530. Chao, descansen.